Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ya estoy aquí con Josep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, con ganas de empezar la entrevista. A ver, lo que comentábamos off the record, ¿no? Que yo creo que lo que tenemos preparado para hoy, lo que vamos a hablar, puede ser muy útil a la gente que nos escuche y no solo a cualquier perfil, ¿no? Desde una persona que tiene su propia empresa, que tiene sus proyectos y les está aplicando algo de SEO, como alguien que tiene su empresa, puede contratar a un consultor SEO, una agencia o a alguien que se dedica a esto como nosotros, ¿no? Esa parte más de ver cómo funciona un proyecto SEO, cómo se construye, cómo es ese roadmap, ¿no? Todos esos pasos, que yo creo que aquí hay mucho que hablar y que más allá de que cada maestrillo tenga su librillo, creo que como decíamos, hay una base que se puede Correcto. seguir y que puede venir bien. Pero antes de nada, si quieres, bueno, coméntanos brevemente quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Genial. Vale, bueno, mira, soy Josep de Olufeu. He trabajado en varias agencias de SEO, como algunas conocidas como Digital Growth, he colaborado con Social Web, y entre otras incluso de marketing digital. Y a lo largo de estos años en agencia y también como consultor independiente, pues actualmente estoy, especializado en SEO para e-commerce, pero también muy enfocado a la gestión de proyectos, ya que algunos de estos e-commerce, pues a ser muy grandes, hay esta ramificación del project manager, ¿no? Y a día de hoy es esto, es decir, estoy como consultor independiente trabajando con otros SEOs, que nos hemos montado un pequeño equipo que en conjunto es Visibilidad On. Y a día de hoy el objetivo es este, es hacer SEO para e-commerce y establecer un sistema, ¿no? que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Para que estos grandes e-commerce donde hay, perdona, que se está viendo ahora la compuerta, donde Nada, hay tranquilo. estos equipos y tantos departamentos, intentar buscar una forma de trabajar que sea fácil de gestionar y que sobre todo entremos en la ejecución. Que bueno, que ahora lo vamos a comentar, pero que al final, sobre todo en el SEO a veces, hay tanta teoría, ¿no? Que nos perdemos un poco en qué se debería hacer cuando al final lo importante es, vale, qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué estamos ejecutando y cuál es el impacto en la página web? Correcto. Pues sí, a eso vamos ahora. A ver, pues si quieres, vamos ya al lío. Sí. Yo creo que podríamos empezar, es decir, si alguien de momento se enfrenta a un proyecto SEO de inicio, oye, me viene un proyecto SEO o quiero empezar a hacer SEO a mi proyecto, Sí. ¿por dónde empiezo, no? Porque al final, Sí. bueno, pues puedo tener diferentes objetivos, tengo que, bueno, cada proyecto estará enmarcado en un mercado diferente, en un sector Correcto. diferente. Y lo que siempre nos suelen preguntar a los que trabajamos en esto, que suelen ser las dudas más recurrentes, ¿no? Y más que es normal que tengan esta duda, es ¿qué plazo hay cuando empezamos en un proyecto SEO? ¿Qué plazo hay La para gran ver pregunta. resultados? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo SEO? Porque al final, dice, bueno, empiezo a hacer SEO y cuántos meses estoy haciendo SEO Correcto. activamente o teniendo a alguien contratado, ya sea un consultor, sea una agencia, unos meses, o ya tengo que tenerlo contratado para toda la vida, ¿no? Sí, no. Bueno, obviamente depende de siempre, ¿no? No hay una respuesta clara ni segura, pero lo que sí que podemos establecer como base es que cuando empecemos un proyecto, sobre todo la parte analítica de base, esté bien implementada. Esto sí que cuando empezamos un proyecto es dejar muy claro, siendo prácticos, que la analytics esté bien, que tengamos las conversiones y los objetivos bien configurados. Es decir, si somos una corporativa, que como mínimo cuando entre un lead nos aparezca en Google Analytics, o al contrario, como es un e-commerce, pues que si hay una transacción que esté marcada. Esto es la base. Parece muy simple, pero en algunos casos no. Sí. No está ni... Porque cuántas veces nos encontramos, ¿no? Empezamos un proyecto, ya con la auditoría propia, te dan acceso al Analytics y dices, pues bueno, O no hay suerte sí. que está el Analytics puesto, ¿sabes? Porque Correcto. no O no hay el tenemos Search Console, o sí. Sí, bueno, eso es más habitual. Que no tenemos datos de un histórico, no tenemos esa parte de conversiones o de ventas si es un e-commerce y se echa de menos, sí. Correcto. Fundamental. Entonces, principalmente la base analítica para después incluso poder justificar el trabajo. Es decir, cuáles son los resultados o el impacto de la inversión que está haciendo en el consultor o en base a su tiempo, ¿no? Si está creando contenidos o lo que sea. Esto es lo primero. Entonces, obviamente también estipular unos objetivos, es decir, vale, pues parto de aquí, vamos a intentar, pues en un periodo de 1, 2, 3 meses conseguir este tráfico, ¿vale? Esto es el típico forecast, que al final lo mismo, esto es paja, pero es decir, bueno, vamos a intentar llegar hasta aquí.
¿Y qué haremos en consecuencia? Esto es como, yo siempre hago la misma comparativa de ir al médico, ¿no? Vale, tengo un problema, lo quiero solucionar. Entonces, aquí empezamos como un protocolo, ¿no? Entonces, primero de todo, la base de analítica y saber dónde queremos ir y qué queremos conseguir, ¿no? Y una vez tenemos esto claro, también depende mucho de la parte tecnológica, ¿no? No es lo mismo trabajar sobre un WordPress que tecnología propia, un PrestaShop o Magento. Entonces, si tú eres una persona que estás empezando y conoces algo de WordPress, la implementación será más fácil que si estás empezando con un Magento y necesitas equipo técnico. Entonces, estos recursos a la hora de empezar se tiene que tener en cuenta a la hora de ejecutar también. Si te toca un PrestaShop y todos los módulos te cuestan un riñón, estas cosas. Correcto. Que al final, quieras o no, el departamento de SEO o el consultor SEO va dando por saco a todos los departamentos, ¿no? Como contenidos, PR, ¿no? Relaciones públicas y técnico. Si eres solo tú, pues también lo tienes que tener en cuenta en base a la tecnología y su implementación. Correcto. Bien, y el tema del plazo, porque esto siempre se pregunta mucho, ¿no? Sí. Y que cada proyecto es un mundo, porque no es lo mismo meterte en un proyecto en el que está en un sector súper competido y para empezar a ver resultados, para empezar a ver un poco de color, tiene que pasar más tiempo que para otro que quizás tenga menos competencia y te pueda costar menos entrar y empezar a ver resultados, ¿no? Correcto. Si alguien te preguntara a ti, un posible cliente, oye, Josep, ¿en cuánto tiempo más o menos se puede empezar a ver aquí algo de color? Decir, oye, estoy haciendo una inversión en SEO, que esto se empieza a notar. Correcto. Como tú has dicho, es decir, aquí hay factores externos e internos. Los internos más o menos los hemos comentado en base de recursos y la ejecución que puedas tener. Y externos obviamente depende del sector que entres. Obviamente si es un sector muy competido, como algunos sectores, los grandes principales retailers que hay, pues está muy competido. Obviamente si tú entras en un nicho, a priori puede llegar a ser más fácil. ¿Vale? Con lo cual, teniendo este contexto de dónde estamos entrando y para qué keywords vamos a querer competir, podríamos decir, para dar una fecha de, vale, pues empezamos a implementar unos 3, 4, 5 meses, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque el primer mes será de auditoría, no se ejecuta, solo analizamos. Entonces, en un mes, obviamente es casi imposible, a no ser que implementásemos el primer mes, que podríamos empezar a ver alguna rayita de impresión en Search Console. Pero complicado, no, sí. Es muy complicado. Entonces, a partir del segundo o tercer mes empezamos a ejecutar contenidos, cambios en la web, estrategia de link building. Y obviamente, si esas keywords no hay competencia o hay una competencia muy baja y Google nos da un poco de cariño, empezaremos a tener impresiones. Eso mola. Eso en Search Console mola porque ves ya resultados de que empiezas a aparecer. Entonces, una vez ya estás allí, si tienes suerte, porque aquí también diremos que es suerte, ¿no? Y obviamente sí, pero obviamente tienes que ejecutar. El hecho de que empiezas a aparecer en primera página y ya empiezas a rascar algún clic. Entonces, podríamos decir esto, 3, 4, 5 meses podemos empezar a ver resultados, siempre que, obviamente, se haga el trabajo. Sí, que las implementaciones acompañen. Eso es. Correcto, sí, es otro mundo. Sí, porque hay un punto muy interesante antes y muy importante, y es que depende de la tecnología, depende de los recursos que haya, las implementaciones a veces se hacen más rápido o más lento o no como a ti te gustaría que se hicieran, ¿no? Porque al final aquí, bueno, depende de muchos factores. Que tengamos una persona que nos ayuda con esas implementaciones, que a lo mejor pues depende del CMS, ¿no? O la plataforma. Se necesite. Si somos más autodidactas y podemos hacerlo nosotros porque es un WordPress, yo qué sé, porque es más accesible, quizás vayas un poco más rápido, pero al final hay que convivir con esto. Y hay que entender que, bueno, que esa gente a la que le pedimos que nos eche una mano con ciertas implementaciones, desarrollos, tocar cosas, tiene más cosas que hacer, aparte de, está claro. de ayudarnos a nosotros, ¿no? No, es así. Esa es un poco la eterna lucha que tenemos los SEOs con los desarrolladores. Para bien, que los queremos mucho. Sí. Que luego la cerveza muy bien y todo. Que si no avanzamos. Todo genial. Vale. Mira, a mí me ha pasado varias veces cuando voy a empezar un proyecto SEO, o incluso antes, ¿no? Cuando se está preparando quizás esa propuesta, que te llega un proyecto y dices, no, es que este proyecto ya se le hizo SEO hace tiempo o se le está haciendo SEO pero queremos cambiar de proveedor, ¿vale? Es un proyecto que ya se le está haciendo SEO seguramente o no, pues cada uno hace tiene una forma diferente de trabajar. Correcto. Se le hizo auditoría o no se le hizo, no sabemos qué implementaciones se han hecho
igual se le ha hecho el inbuilding, igual no se le ha hecho el inbuilding. Entonces, Sí. en estos casos, que a mí me ha pasado que venga la persona y te dice, no, es que como ya se le hizo auditoría en su momento, pues igual no lo podemos ahorrar, ¿no? La fase Sí, de claro. auditoría. Digo, ya, yo me hice hacer un análisis de sangre hace 3 años y para saber si ahora estoy bien o no me tengo que volver a hacer otro análisis, ¿no? O el tema del Correcto. inbuilding, por ejemplo. No, es que ya se le ha hecho el inbuilding y bueno, hay que hacer aquí un análisis también de cómo está el perfil de enlaces, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, por dónde se puede mejorar, ¿no? Entonces, en estos casos, este planteamiento base que se suele seguir, que tú sueles seguir o tu equipo suele seguir, Ujú. ¿hay forma de cambiarlo sustancialmente en estos casos? Claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, al final es como cuando tú vas al médico. Entonces, obviamente, todo el contexto y toda la información que pueda dar el cliente, tanto a nivel de datos como a nivel de, bueno, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, con quién hemos trabajado, etcétera, incluso hablar con los mismos proveedores si hay la posibilidad, pues siempre es bueno, ¿no? Esta información. Pero obviamente, por otro lado, será interesante que si como consultor tú ya tienes una metodología, estará interesante implementarla, obviamente. Es decir, porque ya tienes experiencia ejecutándola y con estos datos a nivel de auditoría el objetivo de la auditoría al final es determinar dónde están los problemas más gordos, que será por los cuales empezaremos. Entonces, coger la auditoría de otra agencia obviamente ayuda, nunca diré que no, ¿no? Pero siempre obviamente lo haré en conjunto del proceso que hemos definido, ¿no? Porque al final puedes también incluso estar sesgado por los demás SEOs. Con lo cual, yo siempre recomiendo que cuando se empiece a trabajar un proyecto, se ejecuta una auditoría, que ahora también hablaremos más adelante sobre el tema de las auditorías, Uh-huh. y a partir de aquí empezar a ejecutar los siguientes puntos, que ahora entraremos a comentar. Uh-huh. Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, aunque cueste y a veces haya que lucharlo, siempre hay que empezar por una auditoría. Yo creo que esta analogía con el tema médico es la forma de que se entienda perfectamente. Es decir, Correcto. tú no vas al médico y te dice, oye, no dices, es que me encuentro mal de aquí, tal, no. El médico no te dice, vale, pues tómate esto. A veces sí, ¿no? Pero porque son cosas muy claras, pero te tienen que hacer un análisis antes, saber dónde viene el problema, qué cosas hay que solucionar, y en base a esto aplicamos unas soluciones u otras. Claro. Esto en el SEO es igual, ¿vale? Sí, Entonces, sí, 100%. tienen que entenderlo porque es fundamental para... Yo siempre digo, al final, de ver, suele chocar, ¿no? Que digas, es que es un mes que solo se está analizando, no se está implementando Se nada. pierde. Entonces, Sí, es que claro. es un mes que aquí, ¿no? A verlas venir. O sea, sin ese Claro. mes inicial, el proyecto puede funcionar. Pero es que la base está ahí. La base del proyecto va a estar ahí. Correcto. No, a ver, y ahora lo comentaremos, pero al final también las auditorías, en algunas casuísticas, a veces yo lo llamo papel mojado, ¿no? Es decir, también cuidado con la otra parte. Yo también entiendo a veces por la parte del cliente, ¿no? Que, ostras, es que me presentaron una auditoría y ya no pasó nada más. Y este también es el tema, ¿no? Que ahora comentaremos, pero que es la importancia de que al final la auditoría es un papelillo donde se han identificado puntos, pero lo importante después es pasar a la acción. Correcto. Ahora no. Ponerte a solucionar cosas. Ah. Uh-huh. Vale. Ya hemos hablado de... Aunque ahora entraremos más en profundidad con la auditoría, Sí. que este sería como ese primer paso, esa primera fase Correcto. de un proyecto SEO. Cuando nos enfrentamos a un proyecto SEO a largo plazo, bueno, sabemos que empezamos por esa auditoría. ¿Qué fases más se suelen llevar a cabo? Que luego entraremos, yo digo, dentro de cada una de estas, ¿qué fases suelen llevarse a cabo? Correcto. Al final, yo hago, o utilizo la metodología que se utiliza en marketing, que es el ADEP, análisis, diagnóstico, plan de acción, la estrategia y el plan de acción. Y en base a esto lo traslado al mundo del SEO, ¿vale? Sobre todo en la parte operativa, ¿no? Entonces, el primer mes siempre se ejecuta esta fase de análisis, donde analizamos tanto la parte de negocio, conjuntamente con el cliente, que es muy importante entender quién es la propuesta de valor del proyecto, sobre todo en proyectos industriales, donde es muy importante entender como la diferenciación del producto y hacia qué segmento lo dirigen. Por ejemplo, si tú vas a un e-commerce de retail, a priori es más fácil, ¿vale? Porque lo identificas mejor, pero cuando vas a máquinas industriales, ahí hay telita. Entonces, Sí. Entender esto, sobre todo a la hora de ejecutar un plan editorial después, es muy importante, ¿no? Y esto lo enlazo con, ok, ya tenemos claro qué vendemos y a quién, nos especializamos y entendemos ese quién, ¿no? Cómo busca ese buyer persona dentro del canal de Google, ¿no? De las diferentes fases, ¿no?
Y una vez ya tenemos claro qué vende y a qué lo vende, ya entramos en la parte de SEO, ¿no? Vale, empezamos a tratar todo el tema de contenidos, sería la siguiente fase, ¿no? La arquitectura de la web transaccional, los contenidos acordes e informacionales en base a cómo busca ese usuario, ese cliente potencial. Y una vez ya tenemos negocio, contenidos, entramos en la parte de más técnica, ¿no? Que es la auditoría técnica, y también entramos en la parte de PR, ¿no? De relaciones públicas, autoridad. Entonces, esto se intenta ejecutar, también depende de la web, que al final es esto, ¿no? Esto es una base y cada proyecto es un mundo. Entonces, la idea es que el primer mes sentamos estas bases y a partir de aquí, cada uno de los verticales de trabajo lo llevaremos al siguiente mes, que sería como el mes 2, ¿no? Donde ya entramos en lo que sería la operativa recurrente de SEO, ¿vale? Al final son como 2 grandes fases, ¿de acuerdo? Y en esta segunda fase, que se subdivide, entramos en la ejecución tanto a nivel de contenidos, empezamos a ejecutar un calendario editorial, empezamos a crear categorías si son necesarias, empezamos a crear landings concretas sobre un servicio, etcétera, depende del proyecto. Esto sería contenidos. Obviamente esto va acorde, que no lo he dicho, de hacer estudios de palabras clave. Se me ha saltado este paso, perdón. Es decir, antes de saber qué contenido tenemos que crear, tenemos que hacer estudios de palabras clave y ver cómo la competencia está trabajando los contenidos mediante benchmark y definir este calendario editorial que he dicho, ¿no? Ok, estamos ejecutando contenidos. Aquí sí hay Google Ads de coña, eso también ayuda un montón, ¿vale? Más que nada, que parece una tontería, pero a mí cuando llega una propuesta, si trabajan en Google Ads o no, o ya han trabajado con el canal de Google, cambia mucho la película. Es decir, el hecho de que hayan trabajado con Google Ads y no hayan hecho SEO, por ejemplo, es que ya entienden cómo funciona el canal y también tienes información de conversión por keyword. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Cuando ya tenemos datos de qué palabras clave han aportado negocio, a la hora de hacer la priorización de negocio será mucho más fácil. Nada, un pequeño, que ahora lo he visto aquí lo de Google Ads y he dicho, hostia, esto es interesante. Es muy buena esa, porque al final, si te consiguen pasar todas, si te pueden pasar toda esa información de keywords, ver la conversión por keyword y demás, aparte de tú hacer el keyword research, va mucho más a tiro, ¿no? Porque dices, bueno, que ya sé que estas keywords tienen una buena conversión, efectivamente, son las que la gente está utilizando para convertir, por lo tanto, vamos mucho más directos. Correcto. Y al final esto va ligado con la priorización de negocio. Es decir, tú el primer mes, cuando hablas en base a propuesta de valor y entender qué vende el cliente, lo que también hacemos es definir una priorización de negocio, que justo ahora estoy muy pesado con esto en el equipo, porque es lo que nos permite trabajar de forma organizada a la hora de ejecutar. Es decir, ponemos un ejemplo, ¿no? Imagínate que somos una empresa de limpieza que tenemos fregadoras, ¿vale? Industriales, máquinas industriales. Entonces, obviamente tienes un catálogo muy amplio de máquinas, de diferentes tipologías. Si tú me dices que tu priorización son las fregadoras, porque, yo que sé, hay un boom en el mercado, lo que sea, hay mucha necesidad, y estás muy bien a nivel de marketing, lo que sea, empezaremos a hacer foco allí. Si encima tú tienes ya datos de Google Ads con conversión del long tail de esta tipología de maquinaria, nos facilita muchísimo la creación de contenidos long tail para artículos de blog, informacionales o categorías long tail, por ejemplo, pues tipo de fregadora más marca, por ejemplo, o funcionalidades, lo que sea. Hacer el link building hacia esta keyword o este grupo semántico de keywords de esta maquinaria y hacer cambios en la web a nivel de enlazado interno o incluso de crawl depth, ¿no? De distancia que esté la categoría de este tipo de máquinas a un clic desde la home. Me he liado un poco, ¿vale? He querido explicar este ejemplo, no, pero en definitiva, el segundo mes de la operativa se centra en esto, contenidos, cambios técnicos y link building, en base a una priorización de negocio. Y esto lo vamos replicando. Pues te he dicho, es decir, si esto es un e-commerce, una empresa que vende maquinaria de limpieza industrial y tienen 20 tipos de máquinas, depende de lo rápido que seamos ejecutando los contenidos, el link building, los cambios en la web para cada uno de estos tipos de máquinas. Sí, al final se trata de establecer prioridades. Correcto. Decir, oye, si esto es más importante para el negocio, pueden tener un impacto mayor en el SEO en menos tiempo y por lo tanto, para el negocio, correcto, ir a por esto primero. Correcto. Más que nada que a mí incluso en algunos proyectos me ha llegado a pasar de que hemos priorizado por volumen de búsqueda, que está bien por un tema de demanda activa porque hay más demanda, pero también habrá más competencia e incluso puede que tú a nivel de producto no tengas una ventaja competitiva clara. Sí, que al final hay que alinear todo. Correcto. Volumen de búsqueda, prioridades a nivel de negocio, ¿no? Correcto. La fuerza que tenga en cierta
en cierto vertical, en cierto producto, cierto servicio, ¿no? Tirar por ahí también. Correcto. Ujú. Entonces, bueno, para no alargar mucho la pregunta, ¿no? Entonces encontramos, para hacer un resumen, esta primera fase de análisis y esta segunda fase que es sobre todo de operativa, de los 3 ejes de trabajo, ¿no? Ujú. Contenidos, cambios en la web y link building. A partir de aquí, en base al diagrama que tenemos del roadmap, que también, bueno, esto no sé si lo compartiremos en las... Sí, lo dejaremos en las notas. Vale, más que nada, pues ahí está más segmentado, pero en resumen serían estas 2 grandes fases. Ujú. Claro, porque no lo hemos dicho, pero cuando le escribí a Josep para invitarlo al podcast, fue porque, bueno, tiene un artículo muy currado, muy bueno, y también, bueno, lo vi a raíz de LinkedIn, que tiene pues una infografía, ¿no? Este roadmap del que estamos hablando, muy bien marcado, y le dije, oye, vente a explicarlo porque las cosas tan bien organizadas y tan claras Sí, merece la bueno, pena se que las intenta. conozcas. Así que lo dejaremos en las notas para que lo puedan ver, el post, Vale, y que dentro, ¿no? está este roadmap tan completo. guay, Mm. genial. Vale, y después de Ujú. ¿cuánto suele durar más o menos? Correcto. A ver, es lo que hemos comentado, ¿no? Depende de la cantidad de productos en un catálogo que tengas, ¿no? Pero a priori se empieza el mes 2 y aquí ya depende de cada proyecto. Hay proyectos que solo tienen 2 verticales de negocio, entonces a priori si se ejecutase bien en 5 o 6 meses ya lo tendríamos. A nivel de contenidos, ¿vale? Importante. Ujú. Eso también lo entrelazaremos con otro tema, ¿no? Que al final después los cambios en la web también hay temas dinámicos, siempre hay posibles organizaciones. A nivel de link building, esto lo marca el sector, ¿vale? La estrategia de link building siempre se plasma en base a tu competencia, ¿no? Entonces, dependerá de cómo estén los demás también. Ujú. Correcto. Mm, Vale. sí, sí, sí. Y después de esta fase, ¿no? Que es en la que se empiezan a hacer estas implementaciones, ¿qué vendría después? Cuando ya tenemos esta parte más prioritaria controlada. Correcto. Esto es lo que, mira, siendo muy franco, a día de hoy tampoco lo tengo tan claro, ¿vale? Porque obviamente trabajas muchos proyectos y vas ejecutando, pero no hay como un momento claro que dices, ostras, ya estoy, ¿no? Es decir, vale, ya hemos hecho toda la ejecución de contenidos, todos los cambios en la web y link building. A día de hoy, casi, por decírtelo, que casi no me ha pasado. Ujú. Entonces, yo lo que me he imaginado es que una vez ya tienes esta operativa ejecutada, siempre habrá una casuística, ¿no? De cómo podemos potenciar la parte de autoridad más manual, digamos, es decir, trabajar mucho mejor la autoridad dentro del canal de Google, teniendo en cuenta el Customer Journey, pues, por ejemplo, ir a buscar artículos en concreto donde se hable de tu producto, pero que a ti no se te mencione. Esto al final es Ujú. relaciones públicas. Sí. Trabajar la curación de contenidos, es decir, aprovechar de ese contenido que tenemos creado, que no acaba de rankear del todo bien, pues acabar de hacer esa mejora, ¿no? Por a nivel de copy incluso, porque no estamos respondiendo bien la intención del usuario, a más, ¿no? Después también el tema de las canibalizaciones SEO, es decir, pues en base a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, si tú ves que hay alguna keyword que no acabas de rankear, pero esto ya no es tan escalable, ¿no? Es decir, aquí ya tienes que ir tú abrir un proyecto, ¿no? Y decir, va, voy a revisar cómo está a nivel de canalización el proyecto. Ujú. Hay herramientas, etcétera, entonces lo ejecutas. Sí, porque a ver, la canibalización, por ejemplo, sí que en esa primera fase de análisis la podemos detectar Correcto, e ir solucionándolas, pero siempre pueden aparecer nuevos problemas de canibalización, correcto. sobre todo en proyectos muy grandes en los que hay muchas manos y unas meten unas cosas por aquí y ahora metemos, qué sé, una subcategoría de producto nueva o subimos productos nuevos y tú estás ahí que no sabes por dónde vienen, ¿no? Porque, oye, Correcto. avisadme que habéis creado Bueno, esto, avisadme un que habéis tema hecho de esto. departamentos, sí, sí, es que Claro, y esto al pasa. final es estar muy pendiente de posibles canibalizaciones que se puedan generar porque a veces pasa, ¿no? Que empiezan a Correcto. aparecer cosas Sí, sí. y hay que estar muy pendiente ¿Quién ha de sido? todo esto Sí, constantemente, sí, sí, sí. sí. Tal cual, no, no. Y al final es un tema de pensar en el objetivo final de aparecer en Google, que es aparecer para las keywords de negocio en el top 1, bueno, top 1 mítico, ¿no? Es decir, el máximo Ujú. CTR posible sobre una intención de búsqueda y es lo que yo entiendo, ¿no? Una vez ya hemos hecho como todo el roadmap, continuar mejorando. ¿Vale? Al final es reducir el coste de venta que podríamos tener con Google Ads. Sí. A nivel equitativo al final es esto, ¿no? Y obviamente pues también tengo algún punto como es el mejorar el enlazado interno, por lo que hemos hablado. Al final el enlazado interno, incluso en los e-commerce, es que es dinámico en base a la estacionalidad de los productos. Y esto, bueno, lo vemos claro en el Sí. caso de, qué sé, un Leroy Merlin, ¿no? Cuando viene el verano o cuando llega el invierno.
cómo cambia, ¿no? Y esto pasa. Y después también recomiendo hacer una segunda auditoría. Es decir, ok, ya llevamos 2 años trabajando, no está de más hacer algún audit pequeñito para ver cómo está la web con una foto global, ¿no? Volvemos a lo mismo, encontrar y priorizar problemas gordos, ¿no? Y bueno, y también como cada vez más creo en la parte de, obviamente, de conseguir uno de los KPIs que lo vamos a comentar es el tráfico orgánico que da conversiones que vienen de tráfico orgánico, ¿no? Entonces, una auditoría de CRO y que mejore la experiencia del usuario, y más a día de hoy, pues creo que no viene mal. Yo no soy un experto de CRO, ¿vale? Pero creo que siempre ayudará el hecho de que el usuario esté a gusto en la página. Sí, a ver, siendo sinceros también porque repercute en nuestro trabajo, como SEO. Correcto, Oye, correcto. si mejoras el CRO, te ayuda a mejorar la conversión de cualquier tipo de tráfico que llega, sobre todo el orgánico, pues también va a ser mejor para ti, ¿no? Porque correcto. en lo que hablabas, dices, bueno, estamos generando tráfico orgánico, pero no genera leads, no genera conversiones de ningún tipo, genera muy poquito. Dices, bueno, pues es que estoy haciendo SEO, sí, he aumentado el tráfico orgánico, pero no me sirve tanto a negocio. Correcto. No, es que después no se paga la fiesta. Así de claro. ¿Sabes? Que tiene que haber un retorno. Ya estamos diciendo que, bueno, que esto cuesta arrancarlo, ¿no? Que los primeros meses tal, pero que ya a largo plazo se tiene que ver ese retorno. Se tiene un poco de color porque si no, al final los dineros se acaban. Sí, no. Y es uno de los temas que tiene, bueno, es el tema del día, ¿no? El tema de que al final el SEO hay la balanza entre la confianza que tiene el cliente cuando empiezas y cuando va pasando el tiempo. Entonces, claro, los resultados del SEO sabemos que son a medio y largo plazo, pero esto se lo tiene que comunicar bien al cliente. Sí. Entonces, esto se daría para otro podcast. Esto es otra movida. Sí. Cómo evangelizar también esa parte es importante. Correcto. A ver, luego depende, ¿eh? Porque te viene gente rebotada de otros proveedores, que esto pasa en cualquier sector. Sí, que te venga de otro proveedor que no le han ido las cosas bien, no ha tenido problemas y venga desconfiando de inicio. Bueno, pues te toca hacer un esfuerzo extra. Sí. Te toca hacer un esfuerzo extra y decir, oye, no, o haz Google Ads. No, también el otro tema es, vamos a validar primero el canal. Y esto también lo he hecho. Es decir, vas a meter una pasta en contenidos, en cambios en la web y en link building y en mí, ¿no? Como consultor, hostia, ¿por qué no hacemos Google Ads y validamos que el canal y el tráfico que captamos es adecuado que sea Google? Porque a veces no lo es, incluso. Y después validamos que tu web convierta. Que esto también... Sí. A ver, ahí has dado un punto importante porque a mí muchas veces me preguntan y digo, bueno, a ver, el SEO está muy bien, prácticamente cualquier negocio puede funcionar muy bien a nivel orgánico, pero sí que es verdad que negocios muy concretos, sobre todo negocios B2B, muy concretos o que están enfocados a empresas muy grandes, porque son servicios muy especiales, que a lo mejor no se buscan por Google. Es decir, la forma en la que tú buscas a un proveedor para contratarle para que te haga eso, a lo mejor no se hace por Google. Son otros métodos, pues yo qué sé, más tradicionales y demás, pero no se hace por Google. Oye, que tú quieres tener un buen posicionamiento de marca, quieres aparecer para estas búsquedas igualmente, porque algo te puede venir, siempre va a ser positivo. Antes que no existir, ¿no? O que no aparezcas en ningún sitio, siempre es positivo, pero que tengas claro que la gente que te puede contratar se ve en el Keyword Research o, como tú dices, puedes hacer una validación por Google Ads, que es que vas a poner pasta y no se va a gastar el presupuesto. Correcto. No. Entonces hay que verlo también. Es decir, mejor dicho, me ha pasado. ¿Te ha pasado? Entonces, aquí primero es la franqueza, también como sé decir, hostia, no es el canal, pero porque tampoco entendías nada del sector, y después decir tú, probar otro canal. Y eso también cuesta, ¿eh? Pero una vez ya tienes como decir, vale, primero validar el canal, Google Ads, vamos a trabajar SEO. Tiene mucho sentido. Muy bien. Pues más o menos resumidas estas fases. Ahora hablamos un poco más, si quieres, de ellas. Vamos a volver a la auditoría. Dentro de la auditoría, bueno, ya hemos comentado que prácticamente siempre hay que hacerla cuando iniciamos un proyecto SEO. Que, bueno, es muy importante, puede durar cerca de un mes. Ahora, ¿cómo se plantea esa auditoría? Hemos estado hablando de, bueno, esa parte de Keyword Research, la parte de contenidos, la parte técnica,
Si Correcto. quieres, bueno, pues desde mencionar herramientas que tú suelas utilizar, que seguro que coincidimos en muchas de ellas, Sí. o en las que utilizamos, ¿no? Para hacer auditoría, ¿cómo se suele plantear esa auditoría? Vale. Bueno, primero de todo es lo que hemos comentado, ¿no? De tener muy claro cuál es el producto y quiénes son los clientes. Entonces yo siempre empiezo por la parte de contenidos, ya que sobre todo en las webs que empiezan o las webs pequeñas, por muy bien que tengas la web a nivel de indexación, si tú no creas URLs que cubran el search intent, es decir, lo que busca tu cliente potencial, mal vamos. Porque básicamente, más que nada porque no vas a aparecer. Vas a indexar para tu home, pero no vas a aparecer, ¿no? Para las keywords en cuestión. Entonces, primero de todo, empezamos con la parte de contenidos, dibujamos de forma muy clara con un diagrama y después en Excel la arquitectura de la web mediante los niveles, ¿no? La home, las categorías. Me va muy bien también ver la competencia, cómo están planteando la arquitectura. Me gusta ver cómo los principales players del sector, ¿no? Que están llevando el tráfico orgánico para identificar cuál es su arquitectura y después, literal, fusilarla y me la llevo al cliente, obviamente después en base a su priorización de negocio, ¿no? Entonces, primero es esto. Una vez que ya tenemos la arquitectura, esto suele ser unas 2 semanas. Lo mismo. Depende de si es un e-commerce con miles y miles de familias. No son 2 semanas, es un puñado de tiempo. Entonces, durante este periodo, ¿esto cómo lo conseguimos? Haciendo, como que lo he dicho anteriormente, analizando la competencia con SEMrush, cojo su URL, miro las páginas que consiguen más tráfico, miro qué keywords son y con esto, y esto al final es una sinergia y lo vas haciendo a la vez. No es una primero el keyword research y después la arquitectura, no, lo vas haciendo a la vez, ¿no? Entonces, vas haciendo el benchmark, vas haciendo keyword research y vas dibujando una arquitectura. Esta arquitectura básicamente, bajando muy a lo práctico, es poner la URL que tiene que ser o debería ser o que ya existe y la keyword que cubre con el volumen, por ejemplo. Después aquí puedes meter los datos que quieras, ¿no? Pero de esta forma tienes en un Excel, de forma muy clara, la arquitectura transaccional de la web. Y digo transaccional porque suelen ser esas keywords que entendemos que están ya en una fase de compra, ¿no? Entonces, las keywords informacionales, lo que solemos hacer es lo mismo, las dejamos en un Excel, ¿de acuerdo? Y lo pasamos en un calendario editorial, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo, a priori, estoy hablando ya de ejecución, pero bueno, esto es la auditoría, a priori el objetivo será priorizar esas keywords transaccionales al corto plazo, ¿vale? Ahora se ha hecho muy viral el contenido que han hecho desde Big SEO, la estrategia inversa de inbound, pero es que es así, es que se trabaja así, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esta es la forma, una vez ya tenemos la parte de contenidos. ¿Tenemos esto claro? Genial. Vamos a la parte técnica. Y aquí ya entra nuestro amigo Screaming Frog, ¿vale? Que muchos ya lo conocemos, ¿no? Y aquí es lo mismo. A mí me gusta mucho el trabajar sobre las 5 bases del SEO, que Luis Villanueva tiene un vídeo muy chulo sobre esto, que es o incluso Iñaki Huerta, que es en base al comportamiento de Googlebot. Rastreo, indexación, factores de posicionamiento, la parte de autoridad, o lo llaman el link building, pero autoridad, y arquitectura de la web. Entonces yo la auditoría la tengo, es una checklist muy currada, ¿no? Pero es una checklist y en base a Screaming Frog y otras herramientas como Href para detectar toda la parte de link building, o incluso manualmente, es decir, yo tengo la parte de factores de SEO, voy por las plantillas. Entonces voy por la home, por la plantilla de la categoría, por la plantilla del artículo de blog y ahí lo hago más incluso de forma manual, ¿no? Lo que te permite Screaming Frog a nivel de auditoría es hacerla muy escalable. Es muy escalable y detectas parámetros, sobre todo en e-commerce grandes. Entonces, esta parte de auditoría se basa en estas 5 bases, aunque tampoco me quiero liar mucho. Y una vez ya tenemos esta parte técnica y la parte de autoridad, que este ya sería el siguiente paso, empezamos a hablar del diagnóstico, lo que decíamos, ¿no? A ver, ok, de toda la auditoría, el contenido horroroso. Tenemos una arquitectura muy mal, la tenemos que reestructurar. Esto ya es un marrón, ¿vale? Porque tienes que volver a hacer la arquitectura, es un marrón. La web es nueva, de coña, empiezas de cero, vas haciendo la arquitectura, unas redirecciones, perfecto. O sea, depende de la casuística del proyecto. Sí. ¿El contenido está guay? Vale, pero tenemos mucho contenido, pero hemos detectado un problema de rastreo, porque tenemos muchas páginas de thin content, por ejemplo, ¿no? Vale, pues hacemos foco en rastreo, iremos a trabajar en robots.txt, iremos a trabajar incluso en la eliminación de páginas, pero vas encontrando estos grandes problemas dependiendo de la casuística del cliente, ¿no?
Y esto sería la parte de diagnóstico. Y después ya, que hablaremos a continuación, ¿no? Es la parte de ejecución. Estrategia y plan de acción. Sí. Muy bien. Sí, la chapa. Sí. No, o sea, a ver, más o menos, o sea, yo suelo trabajar muy parecido. También en cuanto a herramientas, en cuanto a procedimiento, yo creo que también esa parte de conocer, cuando no es tu negocio, que lo que ha comentado antes también, ¿no? Conocer muy, muy bien ya no solo el negocio, el sector, conocer la web, sentir como que la web la conoces prácticamente entera. Sí que es verdad que web muy grande, si esto no lo puedes hacer porque te tirarías semanas, ¿no? Estar ahí conociéndote la web página por página, pero sí que ayuda bastante. Y yo creo que ese paseo por la web manual te permite descubrir muchos errores que, bien, estás descubriendo como usuario y errores SEO que también vas viendo cosas que dices, cosas que a lo mejor no están en ese checklist, ¿no? Que al final el checklist es muy importante porque te viene bien como punto de partida, pero que vas encontrando cosas que cada proyecto es un mundo y cuentas cosas muy, muy diferentes. Y que no habías visto. Cosas prácticamente inexplicables, ¿sabes? Sí. ¿Esto cómo es posible? Y empiezas a tirar del hilo, y aquello no acaba. Y dices, pero que hay momentos que dices, bueno, esto parece a priori una auditoría sencilla, encuentras una cosa, tiras de ese hilo y empiezan a salir mierdas. Sí, mira, y esto es muy interesante, ¿vale? Porque a veces las agencias pecamos de el audit se tiene que entregar dentro de un mes. Sí. Tiene que estar finalizado. Pues yo tengo en claro que esto no lo hacemos así. Nosotros, obviamente, hacemos una revisión rápida de todo el audit, de las cosas más gordas, es decir, identificar la película, ¿no? Vale, ¿dónde están los problemas gordos? Y una vez los tenemos, salimos a trabajar. Es decir, porque durante el proceso de ejecución el SEO tiene tiempo de ir indagando más, sobre todo sobre esos errores más graves. Sí. Que a veces pecamos, ¿no? Que es el problema de los audits, de que, hostia, es que hay mucha cosa. Es que puede que no tenga todo el sentido del mundo hacer la parte del link building si hemos visto que a nivel de autoridad somos una marca con mucho reconocimiento de marca, por ejemplo, y que tenemos un problema muy gordo de rastreo. Entonces, incluso hemos entregado audits, la típica presentación de 4 horas, esto tampoco lo hacemos. O sea, es que esto es una locura. Aparte de que el director de marketing te manda a tomar por saco, ¿sabes? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, no, decimos, vale, hemos detectado estas 15 tareas prioritarias en base a todo lo que hemos analizado, pero no te lo voy a contar todo. No, porque es que al final es la cabeza. Es infumable. Sí. Correcto. Sí, muy importante esto. Sí, lo más importante y sobre todo yo creo que a nivel de transmitir esto que hemos encontrado en la auditoría, sí que hay ciertas cosas que tú como SEO puedes pensar, yo creo que esto debería ser así, pero es que a lo mejor no es así por un motivo de negocio, ¿no? Correcto. Y que esa persona que conoce el negocio, que conoce el sector, diga, no, es que eso lo necesitamos tener así, por lo que sea, ¿no? O muchas veces en sectores quizás muy técnicos, que tú ves una serie de keywords y dices, bueno, yo creo que esta keyword, y dices, no, es que esa keyword quiere decir justo otra cosa, no queremos relacionarnos con esto. Entonces, sí que es muy positivo, ¿no? Explicar a grosso modo esa auditoría porque suelen ocurrir estas cosas de posibles dudas, tirar por aquí o no tirar por aquí, y viene muy bien, sí. Correcto. Sí. Vale, hablado de la auditoría, si quieres entramos un poco más en ese plan de acción, lo siguiente. Esto es lo importante. Esa es la parte de crítica, esos primeros meses después de la auditoría, a la hora de implementar. ¿Cómo sueles tú, por ejemplo, a nivel de prioridades, que ya lo hemos mencionado antes, cómo estableces las prioridades? ¿Qué es lo más prioritario a la hora de, en ese mes 2, 3, 4, empezar a tocar por ahí? Vale. Al final los separamos yo los separo como 3 departamentos, ¿no? Después podemos entrar en la ejecución. Estos 3 departamentos son contenidos, como he dicho, cambios en la web y link building. Obviamente después esto se complica cuando entramos en cada uno. Entonces la parte de contenidos, después de la auditoría, empezamos a ejecutarlos. Por ejemplo, un e-commerce. Vemos que las categorías Google no está identificando cuál es la palabra clave que debería posicionar. Empezamos como locos a ejecutar contenido para todas las categorías que ya están indexadas, por ejemplo, ¿vale? O no, somos una web corporativa y hemos identificado que nos falta toda esta pata de inbound para ampliar la semántica de un servicio. Pues soy un consultor SEO, pues todo lo que tenga relacionado con el mundo del SEO, keyword research, auditoría, tal, y voy enlazando a esa landing de consultor SEO más ubicación, ¿no? En mi caso, Girona o Barcelona, da igual. Y esto es lo que hacemos a nivel de contenidos. Entonces,
lo hacemos con un Excel, calendario editorial, depende de los recursos. Normalmente mínimo pedimos 4 contenidos al mes. Podemos entrar incluso a 500 palabras el artículo. Esto es un poco tontería, pero es como un parámetro. Y si puedes más, pues más. Si puedes 10, genial. Si puedes 20 categorías para un e-commerce, genial, ¿no? Siempre el SEO lo tiene que pedir. Después, aquí después de todo, que te digan que sí o que no. Ya, Si cuela, sí, cuela. sí, sí. Entonces, esto es la parte de contenidos. Y aquí entra los copies. Puede que tengan copies internos, la empresa, que tú como agencia colabores con freelance de copywriters o con Workanas o con Lowcost o Textbroker. Hay muchas plataformas. Y entramos en esta ejecución semanal. Siempre hacemos 2 reuniones al mes, ¿vale? Con clientes, es decir, hacemos una primera reunión la primera semana y una segunda reunión la tercera semana. La primera, el segundo mes es de ejecución pura y la tercera semana también de ejecución pura. Pero en el segundo mes lo que hacemos es, la primera semana, revisamos los KPIs del mes anterior, que ahora, bueno, que entraremos en esto. Y en la tercera semana entramos en, vale, ¿qué hemos hecho, ¿no? A nivel de contenidos, de cambios en la web y link building. Entonces, esto sería contenidos, primero, que me he ido un poco por las ramas. Ahora vamos al chungo, cambios en la web, backlog técnico. Esto es un drama. Bueno, depende, ¿no? Si es un WordPress y tú te han contratado y tienes capacidad con un pack de horas de hacer cambios en la web, pues genial, porque el mismo SEO, si tienes conocimiento de WordPress o de PrestaShop, Shopify, pues tú vas haciendo los cambios. Si hay alguna cosa muy complicada que se llame ad hoc, pues aquí hay agencias externas de tecnológicas que te pueden ayudar. Pero poner un noindex, un robots.txt, un sitemap y todo esto en un WordPress, pues es muy ágil. Así que aquí no suele tener muchos problemas. El tema es cuando es, con todo el cariño del mundo, un e-commerce grande, ¿no? Que hay un departamento de 30 desarrolladores o 40, los que sean, o 10, y hay un CTO, entonces ahí tienen muchos otros fregados. Entonces, esta es como la, entre comillas, guerra interna, que siempre los SEOs damos por saco al equipo técnico. Pero es que encima estas webs da la casuística que suelen ser webs grandes, que a nivel de rastreo de indexación es lo más importante. Porque al final los contenidos ya los tienen de forma natural, es automático casi, ¿no? Van subiendo productos con el RP. Entonces, claro, la parte técnica es la más compleja a nivel de backlog. Entonces, aquí lo que intento hacer siempre es mini proyectos. En base a lo que ha salido al audit, lo organizo de más a menos importante, ¿de acuerdo? Y que yo creo que va a tener más impacto por un histórico de los proyectos que hemos ido trabajando, ¿no? Por los SEOs al final, pues es en base a nuestra experiencia, ¿no? Pues vamos intentando buenas prácticas y intentar de no salirme de allí. Porque a mí lo que me ha pasado es que he intentado como avanzar la parte técnica, pues guau, ahora he encontrado esto, ahora he encontrado lo otro, y satura el equipo. Entonces yo lo que intento hacer es poner un poco de code y decir, pues eso, mini proyectos dentro de esas implementaciones vamos a abarcar ahora este problema, cuando lo tengamos solucionado vamos a por este otro, ¿no? Porque al final lo que tú dices, te pones foco a echarle horas al proyecto y empiezas a sacar cosas y dices, oye, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, ni es operativo para esa gente que te está ayudando a implementar, ni para ti, ¿no? Porque al final te vuelves loco y no pones foco. Eso es. Tal cual. Y eso, y más si eres un poco disperso como yo, que veo muchas cosas que brillan y es, hostia, me voy por aquí. No. El tema es poner foco, hacemos una cosa y la determinamos. Porque quieras o no, también creas como, digamos, 2 meses y esto sigue aquí, ¿sabes? Entonces, esto ayuda bastante a avanzar en la ejecución técnica. Sí. Esto sería el backlog. Y después, por último, autoridad, que al final contenidos de autoridad es muy escalable y es fácil de ejecutar, ¿vale? Casi siempre, porque aquí es compra de enlaces, si tienen departamento de notas de prensa, pues crear notas de prensa, estudios, bueno, las estrategias típicas del link building, pero que aquí a nivel de ejecución no, lo hace el propio SEO mediante plataformas de marketplace, PrensaRank, blogueo y todas estas. Puedes hacer manual, que esto también hay incluso personas que están especializadas para hacerlo, lo cual también ayuda bastante. Y obviamente todo esto en base a una estrategia, lo mismo que el backlog, en base a una estrategia, es decir, no vamos a comprar enlaces porque sí, no, venga, PrensaRank porque sí. No, que luego vienen los sustos. Vienen, correcto. Sí. Y lloramos. Correcto, y penalizaciones y de esto. Entonces, en base a estos 3 ejes es como se estipula un plan de acción o, como yo digo, la receta. Tómate tantas pastillas, tal, haz esto, lo otro. Eso es. Muy bien.
Y ahora justo que estabas hablando de los enlaces, de hacer link building, ¿en qué momento de todo este roadmap Sí. podemos decir es el momento de empezar a hacer link building? Sí, esto también es Porque claro, ¿qué sentido tiene el mes 2 ya ponerte, no voy a hacer implementaciones y voy a empezar ya a hacer link building y tal? Claro, Vamos a esperarnos porque a lo mejor tu web no está preparada para que metas enlaces, ¿no? O le vas a correcto. meter unos enlaces ahora a unas páginas que no están optimizadas, no están preparadas para que, incluso a nivel de CRO, ¿no? Que llegue el usuario y esas páginas no están preparadas para convertir. Y espérate, y esa inversión que se va a hacer en link building, tanto de tiempo como de dinero, podemos más o menos... ¿cuándo recomendarías empezar dentro de este Vale. faseado? Bueno, yo soy como, o lo que me he hecho para mí, ¿no? Como reflexiones, intento separar el link building en dos tipologías, ¿no? La parte más de marca y la parte más técnica. Entonces, dependiendo del proyecto, si es un proyecto que empieza, yo no te diría que metieses 100 euros al principio, que después también depende si es un nicho, así lo tendríamos que ver, ¿eh? Pero si es un proyecto de una corporativa o un e-commerce, lo que diría es, a ver, si tienes 100 euros y al principio el on-page lo tienes muy mal, es decir, Google aún no ha detectado para qué keyword posicionan tus URLs, pues trabaja tu marca. Es decir, invierte estos 100 euros en hacer alguna colaboración con algún influencer con tu producto, en aparecer en alguna revista. Si quieres probar de Facebook Ads, es decir, hacer un poco de ruido, ¿no? A nivel de marca. Sí. Y después, una vez ya tenemos las URLs, el SEO map o la estructura transaccional que decíamos, que ya empieza a tener impresiones, ahí sí que a mí me gusta el link building más técnico, ¿no? Es decir, esta URL con este anchor text, follow, desde esta URL que ya tiene histórico y posiciona para nivel semántico para una temática parecida, de este país, genial. Pues esto sí que tiene sentido. Entonces, depende del proyecto, obviamente, pero es esto, es decir, se puede empezar el segundo mes si ya tienes un histórico, tienes on page, etcétera, y hay una priorización de negocio clara, o no, o estás empezando y lo que te recomendaría antes de invertir en enlaces, si no tienes no tienes ni impresiones, es hacer algo de ruido de marca. Sí, que recordemos que dentro del off-page no todos son enlaces. Correcto. Es que la marca, las menciones de marca son muy importantes, ¿no? Las búsquedas de marca también, que al final que Google detecte que de esa marca se está hablando, que pasa algo con esa marca y que no somos unos mindundis en el sector, ¿no? Que la gente nos busca, nos menciona y nos enlaza, a ser posible. Correcto, eso siempre ayuda. Los enlaces siempre ayudan. Sí. Vale. Claro, al final es que depende. Si es un proyecto nuevo 100% que no tiene enlaces y tiene muchas cosas por mejorar, que si es un proyecto que a pesar de que tenga cosas por mejorar, ya tiene un background, ¿no? Y tiene mucha marca y tiene sentido hacer alguna acción o bien de PR o bien de enlaces. Correcto. Correcto. Y para rematar este tema, el tema de autoridad de marca, yo lo he visto reflejado el hecho de que una marca haga PR en televisión, por ejemplo, y realmente que se ve reflectado a nivel de impresiones de marca, obviamente, pero es que después el conjunto de la web. Entonces, obviamente yo no tengo datos, no puedo demostrarlo a nivel técnico porque no lo tengo, pero sí que lo he visto, ¿no? Una consecuencia de... Sí, y lo mismo con Google Ads. Un proyecto nuevo que empieza a meterle ya mucha inversión en Google Ads y en SEO, obviamente, va a tardar más meses en verse, pero sí que se aprecia cómo esos anuncios de Google Ads generan búsquedas de marca. Porque al final dices, que vi el otro día el anuncio de esta marca, no me acuerdo tal, buscas la marca y entras de forma orgánica en esas posibles también incluso conversiones asistidas. Correcto. Bueno, el embudo multicanal. Claro, luego lo ves en Search Console, todas las búsquedas por marca que llegan y dices, oye, si mi marca es nueva, ¿cómo es posible que la gente me busque tanto, no? Pues justo por esas campañas de Google Ads que ayudan bastante. Es una buena práctica. Vale, vamos al punto de... A ver, cuando estamos hablando de este roadmap, hablamos de implementaciones y ya has mencionado un par de veces el tema de las métricas, de las KPIs, ¿no? Ya aquí te haría dos preguntas principalmente. Toda esta parte de métricas, de informes, porque al final a veces nos abrumamos con tanto dato, ¿no? Y estamos generando informes, pero realmente que esos informes deben ser útiles, ¿no? ¿Cuántos informes se hacen? He tirado horas con esto, pero sí. Que muchas veces
Aquí lo podemos decir, hay algunos clientes que no se lo leen. ¿Vale? Sí, tal cual. Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo que nos pagan la No nómina. se lee mucho así por encima, tal, no puede. A ver. Pero tiene sentido. Si yo le veo color, ¿no? Si yo soy cliente, digo, veas que veo color, entran clientes por la puerta, me entran compras, estamos mejorando mes a mes. El informe me lo miras un poco por encima, tú me dices que está todo bien, confío. Es esa confianza que decíamos al principio. Correcto. También es muy importante. Estos informes, estas métricas, ¿cada cuánto tiempo conviene estar analizando datos, sacando conclusiones? Sí. ¿Y a partir de qué momento del proyecto, que creo que ya lo has dicho antes? Sí, ¿no? Sí, correcto. Bueno, al final primero es qué métricas tiene que saber, es que depende, ¿no? ¿Qué métricas tiene que saber tu cliente? ¿Vale? Es decir, el SEO, al final, en su día a día tiene que estar viendo métricas, tiene que estar haciendo seguimiento de Search Console Analytics, porque al final, mediante este análisis es donde tú diagnosticas y sigues implementando, ¿no? Y haces un seguimiento. Pero al final, por ejemplo, yo el CMO, cuando le hago reporting, es clics, las impresiones, la posición media en base a la priorización de negocio que teníamos, hacemos tracking de esas keywords. A mí también me gusta porque me mola el hecho de, hostia, estoy creando contenido, estoy haciendo link building sobre ese clúster y crece. Esto mola, porque dices, vale, mi trabajo funciona. ¿Vale? Que a veces tenemos como este miedo de... No mirar tanto la visibilidad de toda la web, sino decir, justo este clúster que estoy optimizando, que llevo un mes metiéndole caña en contenidos, en enlazado interno y tal. Oye, que se nota como estas implementaciones, y es ahí donde nuestro trabajo, saber esas pequeñas recompensas. Correcto. Decir, ha subido 2 posiciones con esto, tal. Este concepto me ha dado la vida a mí, porque a veces incluso el global de la web cae por un tema de marca, por ejemplo, pero ese clúster que tú estás trabajando está creciendo. Esto hay herramientas, Systrix te ayuda también, SEO Crawl, que coge el dato de Search Console y lo puedes clusterizar muy bien. SEO Crawl en este sentido mola bastante. Y está hablando de los KPIs, perdón. Entonces, clics, impresiones, tracking de estas keywords, que es lo que hemos contado ahora. Y aquí ya vamos a Analytics, ¿vale? Que también lo cojo a veces con pinzas, ¿vale? Porque a veces, depende del dato como coja Analytics, te jode. Que son las conversiones de tráfico orgánico, incluso a veces transacciones, es decir, cantidad monetaria o numérica. Esto es negocio, que al final es como lo más importante, pero aquí entraría la parte de CRO que los SEOs a priori no controlamos. Pero sobre todo esas primeras que hemos dicho, ¿no? De clics, impresiones, siempre intento coger el dato de Search Console y obviamente también cojo el de tráfico orgánico de Google Analytics, pero suelo coger más el de Search Console. Esto no sé si es una manía mía o es que a veces, o por un tema de caer en Analytics, no me acaba de cuadrar el dato. Sí, pero bueno, yo utilizo los dos porque al final son métricas diferentes, ¿no? Una cosa son clics, otra cosa son visitas. Y luego de cara, pues al final, bueno, en Search Console también puede ocurrir que se genere un clic que luego no se convierta en una visita. Claro. Ver también el comportamiento de la visita, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final los datos de clics de Search Console pues te quitan mucha paja. Correcto. Y te permite centrarte más en esa posición, en ese comportamiento, en el resultado en Google. Correcto. Entonces, estos son como los KPIs, ¿no? Y cada cuánto tiempo, con el cliente o con el CMO o con el CEO, quien sea, lo que he comentado, ¿no? La primera semana de cada mes, para ver el mes anterior cómo ha ido, donde revisamos estos KPIs y KPIs de ejecución, que es qué contenidos hemos creado, qué cambios en la web hemos hecho y qué enlaces hemos obtenido. Que al final esto es, entre comillas, lo que reduce el hecho de qué hemos hecho y cuál ha sido el impacto de esto. ¿No? Entonces, esto creo que lo simplifica bastante. Y en qué momento del proyecto, pues es esto, sí, cada mes como mínimo. Sí. Genial. Y yo creo que ya por ir acabando, lo he mencionado al principio del episodio y creo que es una pregunta bastante recurrente también, que se suele hacer en este tipo de proyectos, que es, vale, yo empiezo a hacer SEO. Sabemos que el SEO tenemos que pensarlo a largo plazo, ¿no? Que se van a empezar a ver resultados a partir de unos meses. ¿Se puede dar un proyecto SEO por finalizado? Es decir, en algún momento dejamos de hacer SEO, si tenemos a alguien contratado decimos, bueno, yo creo que ya esto ya mejorar, más no puede mejorar, estamos en el top, ahora que estamos aquí arriba nos vamos. O el cliente te diga, no, es que ya no, claro, es que más no podemos mejorar, ¿para qué más vamos a poder seguir haciendo? ¿No? Esto es una pregunta que yo me suelo encontrar muchas veces, ¿no? ¿En qué momento dejas de hacer SEO? Porque yo tengo clientes con los que llevo 3 años
y no veo el final nunca, porque al final Eso es dejas bueno. de hacer SEO, te pueden adelantar por la derecha, cambian las cosas, tienes que estar ante cualquier plan de contingencia, ¿no? Porque... Sí, no, a ver, aquí tenemos que ser francos también, ¿no? Aquí, esta pregunta, si te la hacen durante el proceso comercial, es complicado responderla porque tampoco lo quieres alargar mucho para que, ¿sabes? Ostras, voy a estar mucho tiempo. Pero al final, siendo sinceros, yo lo que intento explicar es que el SEO es una constante, ¿vale? No porque sea SEO, que también, porque al final es lo que me paga las facturas cada mes, pero tiene sus momentos de ejecución, que hemos dicho, ¿no? Lo que tú has dicho, pues llevo 3 años y es que aún hay un montón de trabajo porque la competencia es feroz del sector, etcétera. Entonces, como siempre, depende del sector, depende de la ejecución. Entonces, si poniendo el caso de que todo ha ido muy bien, hemos ejecutado rápido, hemos llegado a los top 1, aquí hay varias variables. O que podamos abrir más campo, es decir, más campo de juego, más keywords. Vamos a buscar keywords más informacionales, más alejadas de la parte transaccional, ¿no? La parte de conciencia y consideración. Podemos ir a jugar allí. Esto al final lo que va a ayudar es tener más reconocimiento de marca y en algún caso negocio, ¿vale? El tema de, bueno, pues he vuelto, te he encontrado y por reciprocidad, pues vuelvo a tu e-commerce. Y después, el tema de bajar el ritmo tiene sentido. O sea, incluso yo lo he hecho con algunos proyectos de, ok, pues ahora hacemos una reunión de consultoría de seguimiento, ¿vale? Porque incluso la parte de implementación la han interiorizado en el e-commerce en cuestión, han montado el departamento en base a la operativa que íbamos haciendo con freelance, y han crecido, pues actualmente tienen internamente pues un SEO interno, que es como un project manager que sabe de SEO, pero siempre pide como una segunda opinión a otro SEO, a un consultor SEO freelance, porque ve otros proyectos también, ¿no? Entonces, iba a decir depende, aquí ya me cruje. Entonces, sí, obviamente tiene sentido bajar el ritmo a nivel de fee mensual si el proyecto a nivel de ejecución se ha implementado bien. Pero obviamente las SERPs son dinámicas y siempre hay posibilidad de ir a rascar más keywords. Sí. Sí, pero aparte de eso que dices, ¿no? Que siempre se puede buscar una vía nueva. Decir, oye, desde crear una landing, meterte con keywords nuevas y que pueda pasar algo, pues... Internacional. Que de repente, con el tiempo, sí, o que de repente con el tiempo pues bajes algunas posiciones, hay un cambio de algoritmo. Eso es lo peor. Que al final estamos un poco vendidos y hay que estar muy, muy atento. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que con el tiempo, en muchas ocasiones, depende del proyecto, ¿no? Tengas que bajar el ritmo de horas dedicadas porque no es a lo mejor tan necesario estar trabajándole tanto porque, bueno, la parte importante ya está hecha y la implementación está hecha correctamente. Entonces, hay que seguir, pero con menos fuerza. Correcto. Esto es lo complicado. Mira, por ejemplo, bueno, no sé si nos queda mucho tiempo. Dime, no te preocupes. Vale, no, genial. Básicamente esto es el problema que yo estoy encontrando cuando gestionas un equipo o una agencia. ¿Vale? Parte como entre comillas más comercial, ¿no? De decir, tío, es que ya lo hemos hecho todo, ¿no? Que es mejor que seamos nosotros de forma proactiva que digamos, vamos a bajar el fee, ¿no? Que no estar allí como, bueno, es que ya lo hemos hecho todo y vamos dejando que pasen los meses. Entonces eso también, si eres una agencia o eres un consultor, hostia, es que al final se ve. Es decir, se ve en la ejecución, que si ya es un mes que no ha habido ningún correo y tal, pues esto canta. Sí. Tienes ahí el cric. Sí. Bueno, ¿qué hemos hecho este mes? Sí. Mucho mejor que salga por la parte de la agencia, por la parte del consultor. Correcto. Decir, oye, podemos hacer esto. ¿Qué te parece, no? O un proyecto nuevo, vamos a hacer una nota de prensa. Es decir, al final es el canal de Google. O sea, al final lo que tú estás... Todo va a ayudar. Es visibilidad en Google. Pues muy bien. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado de un montón de dudas que suelen surgir. Yo creo que tanto a gente que pueda trabajar como consultor o trabajar en una agencia, como a la otra parte implicada, le puede venir muy bien resolver estas dudas. Así que nada, muchísimas gracias por venirte, por prestarte esta horita tan... un placer. Que se ha pasado tan rápido, además. Siempre que se habla de SEO es fácil y es bueno. Sí. ¿Por qué no? Así es, Josep. Genial. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, tío. Un placer. Encantado de haber estado aquí y espero que haya sido de utilidad. Un abrazo. Seguro que sí. Venga, chao. Chao.